Buenos días a todos. Yo quiero, como se debe, agradecer a las autoridades de Cari, a Alberto Rodríguez Jabalini en particular y al doctor Yadós. Gracias. Y a todos ustedes porque están acá. La primera reflexión, dado el título, que es un poco pomposo, que quiero hacer, la primera reflexión, es que como estamos envueltos en el cambio, es difícil la conjetura, es difícil hacer pronósticos, es difícil hacer perspectivas, pero se puede ensayar hacerlo. Todavía no hay suficiente tiempo para verlo esto como la historia lo requiere, pero me parece además que Adalberto dijo algunas cosas en la introducción que es bueno destacar. Esto se hace desde una perspectiva casi voluntarista, en el sentido que uno ve, o por lo menos yo creo, que la Argentina, entre otros problemas de política exterior que ha tenido, tiene y me parece que va a seguir teniendo, es la falta de reflexión estratégica y, en segundo lugar, mirar al mundo con poca información y mucha ideología. Esto me parece que a esta tendencia es que hay que vencer. De manera que yo pido disculpas porque voy a ser un poco desordenado y voy a tratar de ceñirme al tiempo para que puedan hacerse las preguntas. En primer lugar, yo lo he escrito hace poco, así que el que le interesa puedo decirlo donde lo escribí. Yo soy de los que sigo pensando que la característica de esta crisis de la economía internacional es que va a traer como consecuencia transformaciones en la estructura de poder. No pasó eso con el 11 de septiembre. ¿No? Lo que pasó el 11 de septiembre es que un país definió una política exterior, definió un enemigo, definió una seguridad y pretendió con el uso del hard power de alguna otra manera administrar la globalización. Pero no hubo modificaciones en la estructura de poder mundial. Sí las hubo cuando terminó la Guerra Fría. Y sí creo que las va a haber cuando esta crisis o termine o se modifique. O sea, el poder, la estructura de poder en el sistema interestadual que estoy hablando, no va a ser la misma, no va a ser lo mismo el ex post que el ex ante. En segundo lugar, ¿qué ha habido de nuevo? ¿Qué está habiendo de nuevo? Yo no voy a ser novedoso si digo que el futuro se adelantó. No es una frase mía, sino de Wolf, que es el economista económico que yo sigo en Financial Times, en donde cuando uno dice el futuro se adelantó, está diciendo que la presencia del mundo asiático se nos ha adelantado. Lo que estaba previsto para el 2030, 2040, 2050 está ahora. Pero yo no soy de comprar las modas, ni tampoco soy de los que me dejo seguir por lo que los medios dicen. Hay que leer los medios, pero hay que reflexionar acerca de los medios. La información no es aséptica. Con esto quiero decir que no hay que caer en simplificaciones. Cuando uno dice Asia está allí, no hay que caer en esa visión que dice, bueno, Asia, bueno, las estructuras de poder han cambiado, pasaron de Brujas a Venecia, de Venecia a Amberes, de Amberes a Génova, de Génova a Londres. Esa interpretación ferroviaria de la historia dentro de una misma civilización. Y esto lo quiero poner, dentro de una misma civilización. Y cuando hablamos del Asia, ahí convive una cantidad enorme de civilizaciones. Primer tema. De manera que no es solo China. Esto es lo que quiero decir. Dos, que como tal, obviamente, no hay homogeneidad, son civilizaciones diferentes. Hay problemas enormes en soberanías pendientes. Yo por eso a veces me río y para reírme recuerdo el título de un libro que ahora no recuerdo el autor, es un francés, pero es una frase de Zhou Enlai. Cuando a Zhou Enlai le preguntan, bueno, era el proceso de negociaciones desde TAN, entre Unión Soviética y Estados Unidos, le dicen, bueno, vio que se está produciendo todo eso, y Zhou Enlai dice, sí, duermen en la misma cama, pero sueñan cosas totalmente distintas. Esta es la verdad. O sea, eso era cierto. De manera que dentro de ese mundo hay problemas enormes de soberanía pendiente. Recuerdo, por ejemplo, que entre Japón y Rusia no hay tratado de paz. Los problemas limítrofes son muy importantes. Cuando uno habla de los BRICS, uno habla generalmente de la economía, pero tomen los diarios en inglés, por lo menos que yo sigo de la India, y van a ver qué piensa la India de China. Van a ver que cuando China habla de que existe un Tíbet del sur, cuando dice que el estado de Arunachal Pradesh pertenece a China, cuando China dice que para China, Pakistán es como Israel para los Estados Unidos, ahí está diciéndose que hay una serie de problemas de soberanía pendiente, ni hablar de los temas del mar de la China.
ni hablar de la soberanía que está abajo de esos mares. De manera que lo que yo digo es que hay una serie de agendas de conflictos y hay una serie de agendas de cooperación. Hay memorias de guerras recientes. Por ejemplo, entre otras cosas de los cables de Wikileaks, lo que uno llama la atención, y yo les recomiendo seguirlos, los que tienen que ver con Corea del Norte. Varias veces en estos cables sale que el líder de Corea del Norte dice que a los chinos no les tiene ni 5 de confianza, que les desconfía permanentemente. El último viaje de él, que yo creo que es importante porque, bueno, como siempre lo he hecho en tren blindado, no usa el avión, pero es probable que sea su último viaje antes de entronizar al hijo. El año que viene se cumplen 100 años del nacimiento de Kim Il-sung, y él así es cierto, va a China, pero va a Rusia también. Hoy por hoy la mayor negociación que tiene Corea del Norte es con Rusia para la construcción de un enorme gasoducto que traería el gas de Rusia hasta Corea del Sur, pasando por Corea del Norte. El problema central es la securitización de ese gasoducto en el espacio que pasa por Corea del Norte. Lo que no quiere Corea del Norte es seguir dependiendo de China. Y ahí funciona la historia, el atavismo, el pasado, etcétera, etcétera. Es una región con una altísima proliferación nuclear. Son países con escaso soft power. O sea que la capacidad de vender soft power y de tener poder como consecuencia de soft power a nivel global es baja, y a nivel regional también. Y por último, existe una escasa voluntad de aportar a la gobernabilidad internacional. Y esto me parece que es un tema relevante. Entonces, el primer tema, el futuro se adelantó sin duda, pero cuidado que no se puede simplificar aquello que supuestamente es lo que viene. Eso es un mundo complejo. En segundo lugar, hay una fractura a la vista que tiene que ver con la crisis. Yo no me voy a meter con la crisis porque van a hablar luego gente que sabe mucho más que yo, pero desde el punto de vista de la ciencia política quiero poner 2 o 3 cosas. En primer lugar, me parece que lo que hoy vemos, la crisis de la economía internacional, los diarios, los títulos, y acá yo insisto también, no comprar lo que dicen los títulos, porque indudablemente acá hay una guerra muy fuerte que es un clásico entre el poder político y el poder económico, y básicamente el poder financiero. Acá lo que yo creo que la crisis ha desatado a partir de 2007-2008 es una especie de ruptura evidente entre los nómades y los sedentarios. ¿Quiénes son los nómades? Bueno, los nómades son un conjunto de señores que son los actores destacados de la globalización, básicamente el mundo de las finanzas, que nadie los elige. En segundo lugar, que no dependen las encuestas. En tercer lugar, que no tienen visibilidad, nadie sabe quiénes son, pueden andar por la calle, nadie les va a hacer nada. A lo sumo alguien los podrá secuestrar, pero no es que nadie les va a hacer nada por lo que son, sino que van a pedir un rescate, pero no van a tomarlos como blanco político. Maximizan el corto plazo, no tienen la visión de largo plazo. Maximizan ganancias. Yo siempre digo que lo mejor para leer la maximización de las ganancias es el informe del Congreso americano de la quiebra de un banco de Washington allá por el 2007-2008, que luego fue opacado por los Lehman Brothers, pero el grado, yo no recuerdo el nombre del Banco. ¿Cuál? Guam, me parece que se llamaba la Washington Mutual. Exactamente. Leer eso es espeluznante porque habla de la maximización de la ganancia como responsabilidad de la conducción de ese banco en la crisis. O sea, tenían un target de ganancias de 35%. Bueno, eso colapsó, pero repito, fue tal la crisis que eso quedó opacado. Pero ese es un thriller. De manera que esta gente presiona permanentemente y tiene la ventaja que en un mundo globalizado fabrica cardúmenes. Consecuentemente, lo que lanzan al mercado de la información rápidamente junta gente. Hoy lo que vemos todos los días es la pelea entre los que dicen nosotros no somos nómades. ¿Por qué? Porque el sedentario es el mundo de la política. Tiene instituciones locales, todos los días alguien le trae las encuestas, tiene que ir a elecciones cada 2 años. Está totalmente expuesto, está en fotos, está en canales de televisión, y consecuentemente es gente que enfrenta permanentemente contrapoderes. Yo creo que hoy la gran pulseada que se ve en los medios de comunicación es entre los nómades que apuran y los sedentarios que tratan de alargar la resolución, porque en última instancia hay un objetivo estratégico en los sedentarios, es volver a lo que se liberó
en los 90 cuando Clinton levantó el Acta Glass-Steagall, en donde se permitió nuevamente juntar lo que Roosevelt había dividido, por un lado los bancos de inversión y por otro lado los bancos de ahorro y de depósito. Esa es la pulseada central hoy dentro del mundo capitalista. Y por eso que los políticos no están muy apurados. Primero porque no es fácil hacerlo, es la vieja pelea entre el monarca y el papa contra el banquero. Pero además porque mientras más tiempo pasa también tiene mayor capacidad de imponer condiciones. Yo creo que esa es una de las batallas centrales. Obviamente el mundo de los cardúmenes, el mundo de los nómades, lo que pide es soluciones ya, que entre del euro, que salga del euro, que el default, que no el default. Yo creo que todo eso hay que leerlo, pero que hay que leerlo en una perspectiva estratégica para saber qué está detrás. Porque si no, uno compra información, o sea, compra agenda nómade y rechaza agenda sedentaria. El mundo de los sedentarios además es lento, es como poner en un puerto un bote y poner en un puerto un portaaviones. Las operaciones que tiene que hacer un portaaviones son muy complejas. De manera que el año que viene nos vamos a enfrentar, y esto explica el problema de los sedentarios y nómades hoy, con cambios importantes. O sea, cambia la conducción china. Obviamente se votó ahí adentro. Lo único nuevo que ha habido en la nueva conducción es que después del 16 Congreso China asumió la teoría de las tres representaciones. El partido representa al obrero, al agricultor y a la burguesía. Lo nuevo que hay es que asume por primera vez en el Politburó Wang Wang, que es, según Forbes, el millonario más grande de China, y es el primer no miembro del Partido Comunista que viene de la tercera representación que ingresa al poder. Ese es el cambio más significativo. Y obviamente una nueva conducción. Los que están no van a tomar decisiones, viajan y se sacan fotos, y los que vienen no dicen nada porque saben que lo que digan los va a llevar a perder poder. Entonces ahí hay obviamente un problema. Va a haber elecciones en Estados Unidos, yo voy a detenerme un segundo luego en eso, va a haber elecciones en Francia y probablemente creo que va a haber elecciones en Alemania. Entonces ese contexto también explica la naturaleza de las preocupaciones, la naturaleza de las agendas, la distinta percepción de los intereses y del tiempo. Y por último, obviamente que es muy difícil tomar decisiones para los sedentarios en contra de estas realidades objetivas. Pero yo celebro lo que pasó hace 2 o 3 días, que fue el apoyo del Parlamento alemán a lo que uno puede llamar el operativo de los sedentarios de qué hacer con Grecia y el euro. El 70% de las encuestas da que en Alemania la gente no cree en el euro, no piensa que hay que salvar a Grecia, todo lo que nosotros sabemos. Sin embargo, el gobierno alemán y la oposición lograron sacar esto. Y eso habla de gente que es sedentaria, y como todo sedentario, el político tiene que tener visión de largo plazo. Uno de los problemas de la política hoy es que entre los sedentarios y los medios de comunicación todo es un eterno presente. Consecuentemente la política se degrada porque la política, para tener legitimidad, tiene que vender futuro. Yo pido sacrificios y restricciones hoy porque ofrezco un futuro mejor. Si yo no ofrezco futuro, no tengo legitimidad. Y entonces, en este contexto, yo creo que la clase política alemana tomó una decisión que sabe que tiene costo, pero todos la tomaron: verdes, liberales a regañadientes, social cristianos y demócratas cristianos, y socialdemócratas. Y además recomiendo el discurso del ministro de Finanzas, Schlausen, antes de ayer, donde él, recordando el 21 aniversario de la reunificación, hizo un discurso excelente. Él es un dinosaurio, porque es uno de los pocos ministros que era ministro en la época de la reunificación, creo que era ministro del Interior, y él explica por qué, a pesar de todos los problemas, acá se juega Europa, este discurso de antes de ayer. Y por último quiero cerrar con algo que va a seguir luego mi amigo. Yo creo que los indignados de Nueva York están mucho más esclarecidos que los indignados europeos. El blanco allí es el banco. El blanco es el banco. En lo demás es light, es flujo, no se sabe dónde están. Acá se sabe quién está. No en vano Soros ayer o antes de ayer ha dicho que los apoya. Sabemos que piensa Soros. Y por último, me parece que